Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Este es el segundo seminario que organizamos desde la Sociedad CIA Biomed en este primer ciclo de seminarios que hemos preparado. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Fátima Sánchez Cabo, mediante la cual también queremos establecer un poco de sinergia con la Sociedad Española de Bioinformática y Biología Computacional. Em, la doctora Sánchez Cabo nos va a hablar hoy sobre la inteligencia artificial impulsando la investigación cardiovascular. Y Fátima es doctora en Ciencias de la Vida y Matemática en Formación. Es investigadora principal en el CENIC, donde dirige la unidad de bioinformática, y su trabajo se centra en el uso de inteligencia artificial y modelos matemáticos para el análisis de datos biomédicos, especialmente en el ámbito cardiovascular y del envejecimiento, si no me equivoco. Entonces, muchas gracias, Fátima, por admitir nuestra invitación, y cuando quieras el espacio es tuyo, deseando escuchar lo que nos vas a contar hoy. Perfecto. ¿Veis mi presentación, verdad? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias, Lucía, y gracias a vuestra sociedad por la invitación. Efectivamente, creemos que puede ser muy positivo crear sinergias entre la Sociedad Española de Bioinformática y Biología Computacional, de cuya junta directiva formo parte. La nuestra es un pelín más antigua que la vuestra, pero tampoco mucho más, así que bueno, espero que en el futuro podamos colaborar mucho más. Como ya os ha dicho Lucía, mi perfil es, soy licenciada en matemáticas y después realicé una tesis doctoral en la Universidad de Manchester en el área de la bioinformática. Sin embargo, es verdad que por mi formación matemática, pues uno de mis intereses fundamentales ha sido siempre la integración de datos, y estamos viviendo un momento fantástico en el que la IA nos está ayudando realmente después de 20 años intentando trabajar en esto con pocos avances. Estamos viviendo un momento maravilloso, y es fundamentalmente por toda la algorítmica y la cantidad de datos que tenemos disponibles. Estamos pudiendo hacer grandes cosas. Yo os voy a comentar el trabajo que hacemos en el grupo de biomedicina de sistemas computacional que dirijo en el CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde también lidero desde hace muchos años la unidad de bioinformática. Eh, vale. En concreto, me voy a centrar en dos aplicaciones de la inteligencia artificial para resolver dos grandes retos de la investigación cardiovascular. Por un lado, necesitamos seguir avanzando en la medicina de precisión, y como os decía, ahí es fundamental la integración de datos multimodales y además de gran tamaño. Y por otra parte, el uso de modelos de lenguaje, LLMs y VLMs, para mejorar la información de los clínicos. Desde lo que os voy a presentar, que es un chatbot que hemos desarrollado para investigación cardiovascular, estamos haciendo además un esfuerzo muy grande por hacer un buen benchmarking de diferentes modelos de lenguaje. Y también estamos utilizando pues VLMs, etcétera, para extraer información de clinical records que sea útil para nuestros colaboradores clínicos. Solo como no sois del campo, pues una breve mención a por qué es importante investigar en salud y enfermedad cardiovascular. Es cierto que el cáncer tiene una componente quizá más alarmante a nivel social, pero las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número uno de muerte en nuestras sociedades. Lo interesante, además de la enfermedad cardiovascular, es que muchos de los factores de riesgo que son su causa, que son causales a este tipo de enfermedades, son modificables. Por supuesto, los dos principales son la edad y el sexo, no son modificables, pero después la presión diastólica y sistólica, el colesterol, obesidad, la polución, que es algo de lo que no se habla tanto, el tabaquismo, la actividad física, la dieta que tomamos, todos estos son factores que son modificables, y por ello la medicina de precisión tiene un gran papel en este tipo de enfermedades.
Es cierto que están declinando, dado que hay mucho conocimiento de todas estas causas modificables, de estos factores de riesgo modificables, pero estáis viendo, sobre todo aquí en el gráfico de arriba, en Estados Unidos, se está observando un pequeño repunte. Esto solamente va hasta 2021, es un repunte que estamos empezando a ver también en otros países de nuestro entorno y en España. Por tanto, aunque hemos avanzado mucho, tenemos que seguir trabajando en ello. Además, estos son datos poblacionales, pero seguro que todos conocéis casos dramáticos de personas que no cumplen, bueno, en este caso sí que, pero también personas que quizá no cumplen con este patrón de factores de riesgo y que, sin embargo, pueden tener infartos de miocardio, ictus a edades muy tempranas. Por ejemplo, se está viendo un gran incremento de ictus entre mujeres jóvenes. Bueno, pues aunque a nivel poblacional estemos mejorando y conozcamos mucho de la enfermedad, hacer una estimación personalizada de los factores de riesgo que realmente son drivers de la enfermedad en cada uno de nosotros sigue siendo algo muy, muy relevante. Esta es la historia de James Young. Fue una persona, bueno, sí que tenía obesidad, diabetes, pero sin esperarlo, porque era muy joven, fue a la sala de emergencias porque tenía un dolor en el pecho muy fuerte y bueno, le dijeron que tenía una insuficiencia cardíaca muy acusada y que tenía que cambiar su estilo de vida. Gracias a medicación, cambios en el estilo de vida, James Young consiguió mejorar su salud cardiovascular y a día de hoy es uno de los representantes de la Asociación Americana del Corazón que abogan un poco por convencernos a todos del cambio en nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora ya entrando de pleno en el tema que nos ocupa, que es el uso de la inteligencia artificial para afrontar estos grandes retos? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años fundamentalmente? Bueno, la cantidad de datos que se están recopilando en salud, en biomedicina y en concreto en salud cardiovascular. Esto quizá para aquellos que, bueno, es la sociedad de IA en biomedicina, así que esto lo tenéis bastante claro, pero la componente molecular es verdad que a veces no tenemos tan presente qué cantidad de datos tenemos dentro de nuestro propio organismo, ¿no? Estos son algunos números que convencen de que deberíamos tener un catálogo exhaustivo por persona de las células, dentro de cada célula, las diferentes capas de complejidad molecular del DNA, el RNA, la proteína, el metabolito, modificaciones del DNA, como pueden ser la epigenética, la metilación del DNA, modificaciones también de las proteínas. Bueno, la complejidad es enorme y a día de hoy ya podemos hablar de biomedical big data. Durante muchos años era impensable tener grandes cantidades de datos en humanos, sobre todo, cubriendo también el espectro molecular, pero a día de hoy, gracias al abaratamiento de todas estas tecnologías, de las tecnologías ómicas, y como veréis ahora también al esfuerzo de mucha gente que nos ha ido convenciendo de que estos grandes biobancos tienen que estar disponibles para todos, bueno, pues estamos siendo capaces de aplicar algorítmica muy complicada y de extraer conocimiento muy importante de todos estos datos. Bueno, esto es para poneros en contexto del primer gran estudio epidemiológico que se hizo en enfermedad cardiovascular, es el estudio Framingham, que de hecho surgió porque Roosevelt murió de un ictus por tener una presión arterial de 260 a 150. En ese momento no se sabía que la enfermedad, que un ictus podía ser causado por esos niveles de presión arterial y en los años 50 se escogió una ciudad de Estados Unidos llamada Framingham para hacer un estudio epidemiológico en el que se asociaran y se viera cuáles eran esos factores de riesgo causales para enfermedad cardiovascular. Estos son, a mí me resulta muy bonito, además en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Con una crisis un poco científica, de financiación científica. Este fue uno de los primeros que el NIH, de los primeros estudios que el NIH, de hecho, financió. Durante 70 años se han ido estudiando datos tanto epidemiológicos como moleculares de 15.000 participantes, tres generaciones diferentes. Como os decía,
se ha transformado no solo en un estudio epidemiológico, sino en un estudio molecular epidemiológico con muchas ómicas desarrolladas y producidas para todos estos participantes. Y uno de los hallazgos más importantes de este estudio, aparte del tema de la presión arterial, fue que el tabaquismo es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y también para el cáncer. Por lo tanto, ha sido un estudio muy, muy importante y de alguna forma ha sido ha plantado una semilla, ¿no? En otros muchos estudios que han venido después, el TCGA, la gente que trabaja en cáncer también lo conocerá. Es un poco diferente porque no es un estudio tan dirigido y diseñado como el estudio Framingham en enfermedad cardiovascular, pero sí que fue un primer esfuerzo de integrar y compartir datos de diferentes tipos de tumores en muchísimos pacientes y ha sido también algo fundamental para avanzar en la investigación biomédica, en la investigación del cáncer. El foco, sin embargo, en la última década, en los últimos 15 años, a partir de 2010 más o menos, se ha puesto más en la salud, en intentar no tanto entender la enfermedad, que por supuesto sigue siendo muy importante, sino en intentar estudiar la salud, entender por qué una persona sana comienza a tener cáncer, enfermedad cardiovascular, y ahí el UK Biobank ha sido sin ninguna duda, ha tenido un papel sumamente relevante. El Olofás en Estados Unidos también están generando grandísimas cantidades de datos. UK Biobank con 1 millón de participantes y todo tipo de datos moleculares de imagen epidemiológicos que os podáis imaginar. El Olofás un poco también a su estela en Estados Unidos. Y nosotros en CENIC tenemos la gran suerte de contar con una corte, por supuesto, muchísimo más modesta en tamaño que UK Biobank o Olofás, pero también fenotípicamente muy, muy bien detallada, con muchos datos moleculares que estamos generando ahora mismo y además tiene una componente longitudinal con el fin de intentar entender por qué una persona sana comienza a tener placas de aterosclerosis y cómo esas placas de aterosclerosis acaban progresando a eventos cardiovasculares como pueden ser el ictus, el infarto de miocardio, etcétera. Ahora mismo estamos también comenzando, bueno, ya se está acabando el reclutamiento, un estudio que se llama REACT, financiado por la Fundación Novo Nordisk, que, bueno, ahora os contaré un poquito de detalle, pero sigue un poco la estela del estudio PESA. En PESA estamos siguiendo desde el año 2010 a 4.000, por supuesto, bueno, mencionar es el PI del estudio PESA es el doctor Valentín Fuster, que es nuestro director general, y el co-PI Borja Ibáñez, son ambos cardiólogos. Borja Ibáñez es nuestro director científico. Como os decía, en PESA estamos siguiendo desde el año 2010 a 4.000 individuos sanos, asintomáticos, de edades comprendidas entre los 40 y los 54 años. Y cada 3 años se les hace una batería muy completa de pruebas de imagen, imagen no invasiva con ecografía vascular, donde se observan todos los vascular sites, todos los nichos vasculares, las carótidas, las femorales, la aorta, para ver si existen depósitos de placa aterosclerótica. En estos diferentes territorios. También se realizan para algunos de estos participantes MRI de corazón, PET cerebral, también se realiza TAC para cuantificar la calcificación de las coronarias. A esto se añade muchísima información clínica, pues la típica que cualquiera de nosotros podemos obtener de un reconocimiento médico, ECGs, también analítica de orina, de sangre, cuestionarios acerca del estilo de vida y, muy importante también, información molecular. Ahora veremos cómo toda esta información molecular nos está ayudando muchísimo a entender mejor la enfermedad. Bueno, esto para los que no estéis muy familiarizados, esto es una placa de aterosclerosis, así de fea es. Y bueno, se produce primero una erosión en los vasos y como consecuencia de esa erosión, el colesterol que corre por nuestras venas, esperemos que no en muchas cantidades, puede depositarse. Si no hubiera esas erosiones, pues probablemente el colesterol no se depositaría, pero esas erosiones hacen que el colesterol se deposite y se forman estas placas ateroscleróticas que pueden progresar hasta interrumpir el flujo sanguíneo con las consecuencias que ya sabemos. Em,
Los primeros resultados del estudio PESA nos enseñaron que había bastante más prevalencia de la enfermedad aterosclerótica. Por supuesto, todo esto es subclínico. Todas estas personas a priori no tienen absolutamente nada. De hecho, yo hace poco me he hecho eco del estudio REACT y tengo una placa en la carótida. De hecho, el estudio PESA se trata un poco de ver cómo es la evolución, pero también de saber si esto tiene alguna consecuencia a nivel sistémico para nosotros o no, el hecho de tener una placa, dos placas, cinco placas. Esto es algo que estamos investigando. La prevalencia fue mucho mayor de lo que se esperaba. Apenas había estudios todavía en los que se mirara la aterosclerosis a nivel subclínico. Pero lo que vimos fue que los scores de riesgo tradicionales, que son los que se basan en los factores de riesgo cardiovasculares que hemos comentado al principio, pues colesterol, presión arterial, etcétera, pues no predecían muy bien quién tenía más y quién tenía menos placa. De hecho, como veis aquí, estos son los scores tradicionales y la mayoría de los participantes con los scores que se suelen utilizar en gente joven, que son SCORE, ASCVD, este es el Framingham a 10 años, Framingham a 30 años, que fueron desarrollados en el estudio que os he comentado al principio. Bueno, pues la probabilidad de tener un evento cardiovascular, según estos scores, para casi todos los grupos es de menos del 20%. Vimos una necesidad de generar scores nuevos y para ello, bueno, esto es un poco además para que veáis desde una perspectiva más técnica, que en general no puedo explayarme tanto en este tipo de presentaciones, pero con vosotros sí, cómo efectivamente estos scores predicen sumamente mal. El uno serían aquellas personas que tienen aterosclerosis subclínica y el cero los que no la tienen. Y como veis, la probabilidad que los modelos de riesgo tradicionales asignan a los que tienen enfermedad aterosclerótica es sumamente inespecífica. Con todo esto, además es verdad que en ese mismo momento surgieron dos estudios en los que empezaron a utilizar Machine Learning con datasets similares en tamaño y en número de eventos y también en predictores. Decidimos nosotros desarrollar nuestro propio modelo de Machine Learning para predecir la carga de aterosclerosis subclínica en estos participantes de PESA. Y uno de los requerimientos era que queríamos usar solamente variables que fueran fácilmente obtenibles y baratas, por ejemplo, una analítica o los parámetros que un médico de atención primaria puede medir en un centro de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que con técnicas de imagen es fácil detectar la aterosclerosis subclínica, pero ese tipo de técnicas en España no están disponibles, por ejemplo, en atención primaria. Los médicos de familia no tienen un ecógrafo. Desarrollar un score que prediga muy bien quién tiene o quién no tiene placa aterosclerótica puede ayudar mucho a mejorar el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares porque nos ayuda a refinar ese riesgo de tener un evento en los años futuros. Desde una perspectiva más metodológica, bueno, esto es un trabajo que empezamos a hacer en el año 2017. La verdad es que fue al principio complicado un poco convencer a nuestros colegas más clínicos, convencerles de que esto era una aproximación que tenía sentido. Aplicamos varios modelos por el número de participantes que teníamos y el número de predictores que teníamos. No podíamos hacer nada muy fancy, no podíamos utilizar redes neuronales o algo similar. Probamos pues Naive Bayes, ElasticNet, Gradient Boosting, Random Forest y el que mejor rendimiento siempre nos dio fue ElasticNet. Similar, pero un poquito mejor. Gradient Boosting en algunas de los escenarios también nos daba buenos resultados. Este es un paper que a mí me gusta siempre mencionar porque es verdad que parece hoy en día que si no usas, bueno, ahora ya no es una red neuronal, ahora ya si no usamos IA generativa, pues no somos nadie, pero tenemos que atender siempre al número de variables, el número de predictores y el número de eventos que tenemos en nuestro modelo, porque si no, corremos el riesgo de tener un modelo con un overfitting brutal. Entonces, bueno, esto demuestra de alguna forma que para el trade-off entre eventos teníamos 450 individuos
de todas los 4.000 que tenían enfermedad aterosclerótica avanzada, que era nuestro caso, y controles eran 1.400. Para ese número de eventos, utilizando 150 predictores, que eran las variables de las analíticas de sangre y orina, más variables del reconocimiento médico, bueno, pues efectivamente utilizar modelos lineales es la mejor aproximación desde el punto de vista de la generalización del modelo. Efectivamente, esto es cómo se comportan las probabilidades de nuestro modelo, y esto ya empieza a tener bastante mejor pinta que los scores de riesgo tradicionales a los que efectivamente batimos. No es una mejora increíblemente grande, pero por la proporción de individuos que tienen enfermedad aterosclerótica subclínica en el mundo, esto sí que supone un refinamiento de su riesgo cardiovascular muy importante. De hecho, en las últimas guías clínicas se introduce la imagen vascular como un modificador del riesgo que hay que añadir a los scores de riesgo tradicionales para mejorar el manejo de la enfermedad. Por eso el uso de nuestro score puede ser muy relevante porque, como he dicho antes, no se necesita la imagen, sino que se llega a ese nivel de precisión solamente con variables fácilmente accesibles. Vale, bueno, estos son un poco los predictores. Lo bueno también de un modelo ElasticNet es que es muy explicable. La hemoglobina glicosilada, que es el segundo parámetro que veis aquí, esto pues quizá no os diga mucho, pero es un parámetro de diabetes que mide el azúcar en sangre media en el último periodo temporal, y es una variable que no solía tenerse en cuenta a la hora de caracterizar la enfermedad cardiovascular. Bueno, pues con este estudio la identificamos como el segundo factor de riesgo más importante, y a partir de ahí, de hecho, se ha incluido en las guías clínicas de este tipo de tratamiento de este tipo de enfermedades. Ahora mismo tenemos un nuevo estudio, como os decía, que se llama REACT. Está financiado por la Fundación Novo Nordisk. El PI de este proyecto es Borja Ibáñez en España y Henning Burkhardt en Dinamarca, en el Rigshospitalet de Copenhagen. Aquí estamos reclutando 16.000 individuos con un rango de edades mucho más amplio que PESA, entre 20 y 69 años. Hemos conseguido validar en PESA en los individuos que teníamos reclutados hasta ahora. Aquí tenemos 11.000, pero bueno, esto era un poco con oversampling. Em, Estos son algunos de las métricas que estamos viendo con ElasticNet. Y lo que estamos haciendo es intentar, para mejorar estas predicciones, estamos intentando caracterizar los falsos negativos que obtenemos en nuestros modelos, porque quizá haya que hacer modelos mucho más personalizados para ciertos grupos de edad y por sexo también. Estamos utilizando para ello una técnica que se llama NMF, Non-Negative Matrix Factorization, que la verdad es que la estamos usando en bastantes aplicaciones, tanto de dato clínico como de dato molecular, y captura muy bien patrones subyacentes en los datos cuando esos patrones no son muy obvios. Entonces, bueno, estamos siendo capaces, gracias a esta técnica, de identificar subgrupos en los que estamos cometiendo un número de falsos negativos muy alto. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos personas con síndrome metabólico, es este primer clúster, que tienen alta, este clúster, el rojito, tienen alta la insulina, la presión arterial, tienen la circunferencia, el perímetro abdominal y el BMI alto. Bueno, estos individuos estamos teniendo demasiados falsos positivos. Estos son hombres en general. Estamos cometiendo demasiados errores con ellos. Tenemos también un clúster que es específico de mujeres, este moradito de aquí. Con las mujeres también, de hecho, es este clúster. Estos son los parámetros que caracterizan a este clúster de falsos negativos. No son todas las mujeres, son mujeres también con ciertas características, con un colesterol alto, etcétera. Y bueno, nos está ayudando mucho. Estos son todavía resultados un poco preliminares, pero están siendo resultados bastante interesantes.
A la vista de todo esto, y dado que aquí ya sí que tenemos un tamaño muestral mucho más grande y también hay mucha más variabilidad en cuanto a las edades, estamos desarrollando nuevos modelos predictivos específicamente para por rangos de edad y por separado para hombres y mujeres. Aquí tenéis los predictores que vemos, hombres menores de 50, menores de 40, porque estamos ahí explorando los rangos de edad, hombres mayores por encima de 40 o de 50, y también mujeres separadas en mujeres pre y posmenopáusicas, porque se sabe que los factores de riesgo de las mujeres premenopáusicas son bastante distintos a los de los hombres. Se sabe, pero es verdad que son cosas que no se han investigado con mucha profundidad hasta ahora. Por ejemplo, vemos que en las mujeres jóvenes los principales predictores están relacionados con ácido úrico, que es algo que no aparece en el resto de predictores. La edad, por supuesto, siempre aparece en los predictores. Bueno, estamos investigando todo esto, pero como veis, sí que el factor edad hace que los predictores sean bastante diferentes, y hay cosas muy específicas de mujeres jóvenes y mayores. Estamos también desarrollando, bueno, aplicando técnicas de IA explicable. En concreto, estos son los sub-values para nuestros modelos, de manera que podamos establecer la contribución específica de cada uno de estos factores de riesgo para cada uno de los participantes del estudio. ¿Por qué es esto importante? Bueno, hablábamos al principio de la diferencia de las predicciones poblacionales, eh, pero después a cada persona habrá que darle un tratamiento diferente. Bueno, los clínicos en general lo hacen pues, con los valores en la mano, pero priorizar a veces puede ser muy difícil. Estos valores SHAP, por ejemplo, esto sería el modelo predictivo, un modelo predictivo general para hombres, eso sí, y veríamos a la izquierda una persona que tiene sobre todo contribución de el colesterol. Veis aquí, pues colesterol total es el tercer factor de riesgo para el peso mayor de las variables es en total colesterol, HDL, LDL, mientras que a la derecha la contribución del LDL está mucho más abajo, y antes vemos, pues por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. Esta persona, la prioridad sería tratarle la diabetes. Son todo personas sanas que no tienen diabetes y no tienen hipercolesterolemia. Entonces, habría que darle medicación para incluso reducir dentro de la normalidad sus niveles de hemoglobina glicosilada, y aquí sus niveles de, de colesterol. De hecho, estamos utilizando esto o vamos a utilizar esto porque en el estudio REACT hay una segunda parte en la que se realizará un ensayo clínico para ver exactamente si se pueden revertir esas placas ateroscleróticas, y estamos utilizando este tipo de aproximaciones para ver qué tipo de intervención hay que darle a cada uno de los participantes. Bueno, pues aquí tendríamos un poco el resumen, ¿no? Aunque a nivel poblacional sepamos mucho, sigue siendo muy importante llegar a personalizar las predicciones con el fin de dar tratamientos muy personalizados para prevenir estos eventos cardiovasculares que a veces en la población general, pues si eres mujer joven, en general nadie te va a dar ninguna medicación o nadie va a estar pendiente de tu salud cardiovascular, y eso en algunos tipos de personas no es así. Vale. ¿Qué pasa entonces? Hasta ahora os he hablado solamente de la parte de dato clínico. ¿Qué pasa con toda la información ómica que tenemos? Bueno, pues como os decía antes, en este interés por caracterizar a subgrupos que a priori no deberían tener un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, tanto a nivel
individual, que es lo que os mostraba con los Sharp Values, como a nivel de subgrupos, aquí es donde las ómicas juegan un gran papel. Si nosotros somos capaces de predecir la aterosclerosis subclínica para un 80-90% de los participantes de manera correcta, ¿qué pasa con el resto, con los 10-20% restantes? Bueno, pues aquí es donde estamos intentando utilizar toda esta información molecular. Tenemos RNA-seq, microRNA-seq, metilómica, proteómica, metabolómica, whole genome sequencing, SNP arrays, chip, single cell RNA-seq. Bueno, yo estoy empeñada en que eh, si tuviéramos ese compendio de todas las variables y utilizando modelos complejos, deberíamos ser capaces de llegar a predecir con nuestros modelos el 100%, porque la información la tenemos casi completa. Una de las aproximaciones que hemos hecho hasta ahora, esta parte de ómicas la he puesto un poquito más resumida porque no sabía exactamente un poco cuál era el background de los participantes para no dar demasiada información, pero la metilación es una modificación del ADN que hace que genes que estén de forma natural expresados se repriman o viceversa. Lo importante de la metilación en este contexto es que se sabe que correlaciona con la edad. A mayor edad, mayor metilación del ADN. Y por ello han surgido muchos modelos predictivos, esto sí que es relevante para esta charla, que predicen la edad cronológica a partir de la metilación. Parece ciencia ficción, pero los modelos funcionan sumamente bien. Uno de ellos es la edad de Grimm, pero hay muchísimos relojes epigenéticos, seguramente algunos de vosotros hayáis oído hablar de ellos. Y al final, por ejemplo, el modelo de Grimm es una vez más una ElasticNet con diferentes pesos para diferentes marcas de metilación del ADN. El modelo se infirió en una corte relativamente grande de 3.000 participantes donde había, por supuesto, la edad cronológica, pero también el tiempo, el time to death, el tiempo de supervivencia de estas personas. Esto es algo que nosotros en PESA no tenemos porque, por suerte para los participantes, pues eran muy jóvenes cuando empezaron y todavía no ha habido muchos eventos cardiovasculares. Aquí, claro, Horvath, que es el que ha desarrollado la idea de los relojes epigenéticos, de hecho, es un matemático que empezó a hacer esto porque tenía una especie de reto con un amigo suyo que sí que era médico y dijo, pues yo voy a ser capaz de predecir la supervivencia a partir de datos moleculares. Y efectivamente, los resultados son espectaculares y podemos predecir a partir de las marcas de metilación la supervivencia de una persona, cuál es su esperanza de vida. Entonces nosotros, como no está muy claro, como os decía al principio, cuál es el impacto de la aterosclerosis subclínica a nivel sistémico, lo que hicimos fue, con nuestros datos de metilación, calcular la edad epigenética de los participantes de PESA y vimos que efectivamente existe una correlación muy clara e independiente de los factores de riesgo tradicionales entre edad epigenética acelerada, que quiere decir que biológicamente eres más mayor de lo que marca tu DNI, frente a aquellos que tienen edad epigenética desacelerada, que son los que son más jóvenes de lo que dice su edad cronológica. Pues esta aceleración de la edad epigenética correlaciona de forma muy clara con el número de placas ateroscleróticas o el volumen de aterosclerosis subclínica que tiene una persona, lo que indica que aparte de tener un efecto directo inmediato en la probabilidad de tener eventos cardiovasculares, también tiene un efecto sistémico que reduce la supervivencia de las personas que tienen aterosclerosis subclínica. Lo que hicimos además fue indagar un poquito más en por qué esto es así. Utilizamos el resto de ómicas que teníamos, transcriptómica y proteómica, integramos todos los datos y lo que vimos fue que es la inflamación que se produce cuando la aterosclerosis subclínica está muy extendida, está en muchos territorios. Esa inflamación sistémica crónica es la que reduce la esperanza de vida al menos en la corte PESA. Y bueno, tenemos bastantes candidatos moleculares que en principio median esta asociación. Ahora mismo estamos realizando estudios de single cell RNA-seq para ahondar en ese tipo de inflamación, qué inflamación es exactamente.
Y bueno, esto lo publicamos en el European Heart Journal hace también 2 años. Como prueba indirecta, porque a veces, claro, solo con los datos, que al final todo nuestro trabajo se basa en los datos, no hacemos ninguna experimentación para demostrar causalidad. Esto es algo a lo que en general los colaboradores clínicos y básicos no se sienten muy a gusto cuando hablamos de causalidad solo a partir de los datos, pero aquí teníamos una prueba, esto lo hicimos con un análisis de mediación. Y además, en el PESA tenemos la suerte de tener intervenciones naturales, porque hay personas que han empezado a tomar, por ejemplo, estatinas que bajan los niveles de colesterol, pero también tienen un efecto antiinflamatorio. De hecho, lo que hemos demostrado es que parece que nuestra hipótesis basada en datos es cierta de esa inflamación sistémica que se produce con la aterosclerosis extendida y que conlleva una menor supervivencia de las personas en aquellas personas que están tomando estatinas y que por tanto tienen unos niveles inflamatorios sistémicos un poco inferiores, es esta cajita de aquí. Los que tienen mucha placa, no se ve esa aceleración de la edad epigenética. Los que la están tomando, veis que está alrededor de estos niveles, bastante parecido a los que tienen otros niveles inferiores de placa aterosclerótica. Bueno, pues con esto les convencimos un poco más, aunque bueno, tenemos que seguir trabajando en ello. ¿Cómo nos están ayudando, por tanto, las ómicas? Bueno, pues esta persona en este caso sí que tenía un factor de riesgo claro, que era la obesidad, pero pese a que se le puso una dieta, etcétera, tuvo un reinfarto. Una de las hipótesis es que la cantidad de aterosubclínica que ya tenía estaba potenciando su inflamación. Esto es lo que se llama el riesgo residual de aterosclerosis, incluso en personas que están siendo tratadas. Estos son los subgrupos de interés en los que las ómicas están siendo muy informativos. Y bueno, gracias a la información molecular se le pudo reajustar el tratamiento y prevenir otros eventos futuros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Bueno, en nuestro objetivo, que es el objetivo de mi grupo, de esta integración multimodal de todos los datos con el fin de predecir, pero también de entender qué está pasando a nivel mecanístico, estamos trabajando en construir gemelos digitales para la enfermedad cardiovascular con todos estos datos que tenemos. ¿Cuál es el problema? En otros tipos de gemelos digitales se conoce cómo funcionan los sistemas. En medicina, en concreto en la enfermedad cardiovascular, eso todavía es desconocido. Entonces tenemos un trabajo por delante. Yo he trabajado mucho anteriormente solo con datos moleculares en la reconstrucción de redes de regulación génica. Aquí estamos intentando extrapolar algunas de las metodologías que hemos utilizado anteriormente para datos moleculares, como inferencia bayesiana, Degenerative Models. Estamos intentando usarlo también para generar redes de fenotipo, no solo redes moleculares, sino redes de fenotipo que puedan ser la base para la construcción de gemelos digitales sistémicos, que es un poco diferente a lo que se está haciendo ahora mismo. En general, en cardiovascular se están haciendo gemelos digitales más órgano a órgano. Nuestro interés es por construir estas redes sistémicas que expliquen la transición de la salud a la enfermedad de una forma personalizada. Hemos empezado con aproximaciones tipo de inferencia causal, tipo Mendelian Randomization. Lo que vemos aquí a la izquierda es de un paper en el que primero construían las redes 2 a 2, utilizando, como digo, pues por ejemplo, Mendelian Randomization, aunque se pueden utilizar otras metodologías como simplemente correlación para los datos clínicos también. Y después, mediante técnicas de inteligencia artificial, este es un algoritmo que se llama INSPRE, se me ha olvidado poneros aquí la referencia de David A. Knowles, que está haciendo mucho trabajo a nivel de inferencia causal en grandes sistemas. Bueno, pues se deshace la complejidad de la red mediante la construcción, bueno, Sparse Network Inference, para quitar los links que no son relevantes. Esto no nos está, lo llevamos intentando un tiempo, pero no nos está dando grandes resultados porque no es muy escalable al final. Todas estas técnicas de inferencia causal no son muy escalables y nosotros tenemos un problema de muchas componentes y de muchos nodos y muchos vértices.
Por eso ahora mismo lo que estamos explorando son diferentes aproximaciones de inteligencia artificial multimodal. Este es uno de ellos. En general son modelos multiagente. Se trata de codificar cada una de los modos, de los tipos de datos por separado y después intentar construir un modelo multiagente que lo bueno es que son bastante tolerantes con los valores perdidos, que es un problema siempre cuando trabajamos con datos biomédicos. No os puedo enseñar todavía resultados, estamos trabajando en esto, pero espero que muy pronto tengamos ya los primeros resultados. Bueno, esto un poco como conclusión. Me estoy quedando además casi sin tiempo. En los 5 minutos os decía al principio que os iba a presentar dos tipos de utilidades de Machine Learning en la primera parte, inteligencia artificial más en general ahora en la segunda. Estamos desarrollando, utilizando modelos de lenguaje, utilizando RAGs sobre estos modelos de lenguaje para ayudar a nuestros compañeros clínicos por medio de chatbots para que puedan tener información mucho más afinada, mucho más concreta de muchas de las preguntas clínicas que ellos tienen y en cuanto a búsqueda de bibliografía, etcétera. Hemos desarrollado Carmina que es bueno, esto creo que sobra un poco, ¿no? Ventajas y usos de los modelos de lenguaje natural. Creo que esto en este foro lo sabéis de sobra. Las alucinaciones, de las que ya hemos oído hablar mucho en el último año. Otra limitación, por supuesto, es que no pueden ser entrenados estos grandes modelos de lenguaje de manera muy frecuente. Y eso es un problema en investigación con la cantidad de papers que van saliendo. Entonces nosotros decidimos hacer un RAG, Retrieval Augmented Generation. Eh, bueno, este es un poco el esquema de este RAG. Tenemos 650.000 abstracts de PubMed relacionados con enfermedad cardiovascular y esto es un poco, bueno, utilizamos un modelo de embedding, ADA, para integrar toda esta información y lo utilizamos sobre modelos de lenguaje. Ahora os diré un poquito más en detalle cuáles son los que hemos utilizado. Bueno, como os decía, 650.000 abstracts. Tenemos 0% de alucinaciones, con lo que estamos muy contentos y además esto es algo privado, esto es algo que corre en nuestros servidores. Como sabéis, hay un gran problema ahora mismo de privacidad con los proveedores en la nube, pues tipo ChatGPT, Gemini, pero claro, tenemos servidores GPUs en los que nosotros podemos construir nuestros modelos, sobre los que podemos implementar los modelos de lenguaje públicos y hacer después una adecuación con estos 650.000 papers específicamente para investigación cardiovascular. Lo interesante de esto, el modelo de chatbot a mí me parece interesante, pero lo que me parece más interesante es que hemos hecho una comparativa de las respuestas que nos dan los modelos de lenguaje y también de cómo los modelos de lenguaje, cómo la IA es capaz de evaluar respuestas de IA y respuestas humanas. Tenemos 60, bueno, hemos generado con diferentes modelos de lenguaje preguntas cardiovasculares a las que hemos respondido por un lado con Carmina y por otro lado con humanos, con 60 personas que amablemente nos han dedicado su tiempo a responder a las preguntas por un lado y después a evaluar las respuestas, tanto de otros humanos como de la IA. Hemos puesto también a la IA a evaluar todas esas respuestas, tanto humanas como generadas por IA. 250 preguntas, 660 personas respondiendo. Estos son los modelos que hemos utilizado para generar las respuestas a estas preguntas. Por un lado, un modelo de cadena de pensamiento, DeepSeek, y un modelo más básico que ha sido Qwen 2.5. Para la evaluación tanto de las respuestas humanas como de las de IA, hemos pedido tanto a otras IAs como a los evaluadores humanos que calificaran con un número del 1 al 7 tres conceptos: claridad,
precisión y la exhaustividad en la respuesta, cómo de completa era la respuesta. Esto es algo que en general en los benchmarkings que hemos ido viendo no se hace. Suelen ser benchmarkings más basados en si una respuesta está bien o mal, respuestas tipo test. Aquí estamos también intentando evaluar la complejidad de la respuesta porque es una respuesta de texto libre. Las evaluaciones de IA, os he puesto aquí, en general estamos usando modelos pequeños y esto también es un resultado interesante porque están funcionando bastante bien. Hemos usado Llama, 5.4, Qwen y DeepSeek de 7 billones y 70 billones de parámetros. Bueno, esta es pero lo que sí que os quería mostrar, porque es un resultado que a nosotros nos parece muy interesante, en general, ni las IAs ni los humanos saben decir si un texto ha sido una respuesta ha sido generada por IA o por humanos. Sin embargo, las puntuaciones sí que están muy sesgadas hacia su propia especie, por así decir. Sobre todo las de los evaluadores de la IA. Aquí veis en el lado de la derecha cómo está este pico. Esto significa que las IAs evalúan extremadamente bien las respuestas de las IAs. Los humanos, bueno, los humanos es el sombreado de la derecha. A las IAs las evalúan de forma bastante similar a cómo evalúan las respuestas de los humanos. Y todo esto a pesar de que cuando después se les pregunta si pueden decirnos si la respuesta ha sido generada por una IA o por un humano, pues no lo saben decir. Ahora mismo estamos estudiando bien si encontramos algún tipo de patrón en las respuestas de las IAs que sean las que les hacen dar una mejor puntuación perdón, en las evaluaciones de las IAs, las que les hacen dar una mejor puntuación a las respuestas generadas por las IAs. Pues simplemente a modo de resumen, estamos usando IA en muchas aplicaciones, he traído dos de ellas. Estamos utilizando algoritmos diferentes tipos de IAs en diferentes proyectos, pero es cierto que es esencial porque tenemos muchísimos datos ahora mismo y sin este tipo de aproximaciones estarían completamente infrautilizables. Es cierto que los modelos sean explicables en biomedicina es fundamental, si no, nunca habríamos sido capaces de publicar lo que hemos publicado hasta ahora, porque en general, bueno, en los últimos 2 años están cambiando las cosas, pero hasta hace muy poco era fundamental que los clínicos entendieran bien los resultados que nos estaban dando los modelos, que por otra parte es algo yo creo que muy importante de cara a establecer guías clínicas, etcétera, que sepamos qué es lo que la IA nos está dando. Y bueno, en concreto os he traído una de las aplicaciones de LLMs que estamos utilizando. Como os decía antes, también lo estamos usando para extraer información de Electronic Health Records, por ejemplo. Y muy importante, el hecho de tener nosotros nuestra propia infraestructura con GPUs nos permite, por ejemplo, proporcionarle a través de Carmina al resto de investigadores del CENIC una herramienta tipo chatbot, tipo ChatGPT, Gemini and so on, que sea de la que tenemos una clara idea de cómo está, de cómo de rigurosas y de reales son sus respuestas, por un lado, que si no sabe la respuesta nos dice que no lo sabe, que no sabe la respuesta, le hemos entrenado así y así lo hace. Y además es privado, está corriendo en nuestras máquinas y no hay riesgo de que proyectos, etcétera, puedan salir fuera. Agradecer a las personas involucradas, esto es el grupo y la unidad, y a todas las agencias de financiación y a vosotros por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Fátima. Veo que hay muchos aplausos. Bueno, de nuevo, gracias por participar y por el seminario, ha sido espectacular. Me gustaría invitar a los asistentes a realizar alguna pregunta si la hubiese a la ponente, a Fátima. Veo que Ana está levantando la mano. Ana, adelante. Hola,
Pues nada, me ha encantado la presentación y enhorabuena por el trabajo. Yo tengo muchísimas preguntas y yo creo que estaríamos aquí una hora hablando si te las formulara todas, pero quizás dos, ¿vale? Una así más técnica y otra más filosófica. Cuando estás hablando de integración de datos multimodales, claro, una de las dificultades en hacer una integración de muchos datos multimodales es que se estén medidos en los mismos pacientes, sí o no. Entonces, yo me imagino que todo lo que estáis integrando no son datos que están medidos en los mismos pacientes. Entonces, me gustaría que me explicara un poquito cuál es la estrategia que seguís en ese caso para poder hacer esa integración. Mm. Eh, si es una aproximación más, aunque sé que lo que estáis utilizando es IA y estáis generando, me imagino que embeddings para cada tipo de dato, pero luego no sé si hacéis un tipo, yo qué sé, más. Bueno, ¿cómo lo Sí. estáis haciendo? Sí. A ver, es verdad que nosotros en general tenemos luego subcortes específicas con diferentes ómicas, ahí quizás donde nos faltan más datos, pero en general es un estudio súper controlado en el que tendemos a tener bastante completos los datos. Pero como tú dices, para estos subconjuntos, que a veces en unos tenemos metilación, en otros no, en unos tenemos. Ahí ha sido la IA, los modelos multimodales los que nos han abierto la puerta porque con la IA generativa yo siempre he sido he estado muy en contra de la imputación de datos, siempre, porque cuando tienes cortes muy pequeñas, imputar a la media realmente, bueno, es algo técnicamente que te soluciona el problema de que pueda correr el algoritmo, pero que no tiene ningún sentido. Con la cantidad y la complejidad de datos que tenemos, este tipo de modelos son capaces de lidiar con los valores perdidos porque pueden hacer una imputación mucho más específica dentro de cada uno de sus clústeres de individuos, por así decir. Ese clustering es bueno porque tenemos muchos parámetros y tenemos muchos individuos y luego la IA generativa es capaz de generar esos nuevos datos para poder trabajar con todo ello. La verdad es que los modelos multimodales ahora mismo es que han sido un antes y un después y una de las principales razones es el tema de cómo lidian con los valores perdidos. Muy bien. Y la otra pregunta, si puedo, es, que ya te decía que era un poco más filosófica. Eh, si tú fueras ministra de Ciencia, y a lo mejor algún día lo eres, eh, Espero que no. no, a ver, o sea, ¿dónde hace falta ahora más poner el foco de la, digamos, de la financiación o de la investigación digamos, lo que tenemos ahora? Mm. Eh, ¿En la parte de generación de datos, y en ese caso, en cuáles? ¿O en la parte más de generación de algoritmos y en ese caso, cuáles? ¿Cómo Sí. ves tú el balance y dónde sería más importante poner los esfuerzos? Pues a mí la parte que más me preocupa es otra tercera, que es la infraestructura. La algorítmica, a ver, sigue haciendo falta más desarrollos, pero yo creo que la algorítmica, de hecho, es lo que tradicionalmente ha estado más resuelto. Se ha podido empezar a aplicar con buenos resultados cuando hemos tenido muchos datos, entonces eso también es importante, pero el problema que yo veo que podemos empezar a tener un problema real en no mucho tiempo es que no podamos correr esos algoritmos en ningún sitio. Entonces, a mí es un tema que sí que me preocupa bastante. Es verdad que la Unión Europea está generando estas IA Factories. Habrá que ver cómo se accede a ellas, ¿no? Cómo se accede a esos Ujú. recursos computacionales, pero a mí realmente es uno de los temas que más me preocupa porque estamos viendo en nuestras propias carnes que incluso a veces teniendo financiación es muy difícil comprar cosas por la demanda tan alta que hay. Y al final, si no tenemos computación, podemos tener los algoritmos más maravillosos del mundo. Yo disfruto un montón con la parte algorítmica, pero no vamos a poder aplicarlos realmente. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por las preguntas y Fátima por las respuestas. Leonardo, Leonardo, no sé si quieres preguntarle a Fátima. Estás en mute. Es que no sé si igual.
la mano arriba era más de al final de la presentación o es una pregunta o simplemente que estás teniendo dificultades técnicas para conectar el micrófono. Bueno, si no, mientras tanto, te voy haciendo yo una, Fátima. ¿Habéis utilizado algún modelo tipo Transformer con la cohorte PESA como para intentar predecir? Bueno, me remito al modelo que ahora está un poquito en cuanto a las trayectorias, pues Delphi, ¿no? Que es como el modelo este que han entrenado en Copenhague, ¿no? Precisamente, y que lo han validado con el UK Biobank. ¿Habéis intentado hacer algo de ese estilo con la cohorte PESA? Estamos en ello. Estamos justo ahora mismo intentando trabajar con Transformers. Eh, Espero que en los próximos meses os podamos contar más o veáis alguna cosa por ahí publicada, aunque sea un bioarchive. Qué Sí, guay. ese tipo de modelos, a ver, yo son los que creo que nos ha costado bastante un poco convencer del eran otros tiempos también, ¿no? Pero empezar a utilizar modelos predictivos, machine learning, más allá de la estadística clásica, a veces con colaboradores más clínicos es complicado, ¿no? Hasta que entienden la fiabilidad. Ahora mismo ya estamos en un punto en el que en el que sí que hay confianza en este tipo de aproximaciones y ahí es donde estamos siendo capaces de innovar un poco más y una de las cosas que estamos haciendo es utilizar Transformers. Qué guay. Pues muchas gracias por la respuesta. Veo que Leonardo ya estás por aquí operativo. ¿Querías preguntarle a Fátima? Sí, ahora creo que se me escucha, ¿no? Bueno, Sí, lo fenomenal. primero, agradecerte, el seminario ha sido estupendo y darte la enhorabuena por el trabajo a ti y a tu equipo. Uy, Ahí se ha cortado. Vaya. se ha ido. Vaya. No, en la, bueno, Ay, pone qué pena. en el chat, dice, solo Mm, estaba interesado en leer el trabajo que habéis presentado sobre la evaluación del sistema RAC. Enhorabuena por el trabajo y gracias por el seminario. Bueno, quizás vale. sí. Pues esto estamos ahora mismo escribiendo un manuscrito que lo pondremos en bioRxiv, yo espero que en los 2 próximos meses. Entonces, bueno, cuando esté ya en bioRxiv, te puedo hacer llegar, Lucía, Vale, el link y lo puedes compartir. fenomenal. Pues muchísimas gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿No? Rafa Farias. Pues adelante, Rafa. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, Sí. te escuchamos. Sí, hola. Bueno, pues gracias Fátima por la charla, ha sido muy interesante. Yo quería preguntar así sin más, a ver si habíais valorado utilizar modelos de supervivencia a la hora de esto, de valorar los diferentes modelos predictivos. Si tenéis esa información del tiempo, a ver si os habíais planteado utilizarlos. Qué interesante. O sea, no tanto, nosotros no tenemos supervivencia como tal, porque como os decía antes, es una corte de gente sana, joven, que por suerte para ellos y por desgracia para el estudio, bueno, pues no están teniendo muchos eventos cardiovasculares. Es cierto que eh, estamos empezando a explorar el tiempo hasta que aparece la placa. Esa es una de las cosas que estamos estudiando ahora mismo. El tema de luego cómo progresa la placa es un tema un poco más complicado porque al final la progresión de la placa es una medida cuantitativa. En las imágenes se cuantifica a veces mejor y otras veces peor. Entonces el tema de la progresión de la placa desde un punto de vista cuantitativo y el tiempo, cómo va progresando la placa es un poco más complejo, pero sí que estamos empezando a utilizar el tiempo hasta que empiezan a tener placa los participantes, cuando inician esa aterosclerosis subclínica. Ahí estamos también para estos que llamamos iniciadores, que ese fenotipo sí que es algo que está muy claro porque no tenían placa y durante el estudio empiezan a tenerla, sea la cantidad que sea de placa, y ahí sí que estamos empezando a utilizar el tiempo también. Vale, La, muy bien, muchas gracias. La parte longitudinal que de este estudio es como yo creo que lo más valioso, ¿no? Porque es lo que le diferencia un poco de, pues, de otras cortes más grandes como UK Biobank. Es verdad que es una parte que todavía tenemos poco explorada y que es lo que tenemos que empezar a mirar a tope ahora.
Vale. Gracias por la respuesta. Gracias. Pues muchas gracias, Rafa. No sé si hay alguna otra pregunta para Fátima o lo dejamos aquí. Bueno, pues voy a dejar de grabarlo primero. Agradecerte de nuevo, Fátima, tu disponibilidad. Y bueno, gracias a todos también por asistir. Aquí se acaba la grabación. Muy bien.